¿Crees que la migración musulmana y africana incrementa la inseguridad en Europa? Hay un tuit que se llama La Europa Blanca y muestra desastres que hacen los musulmanes y africanos en Europa. A ver, ser inmigrante no representa que seas un delincuente. Punto. Punto uno. Y cuando los delincuentes y cuando los inmigrantes delinquen deben ser sometidos exactamente a las mismas leyes a las que están sometidos los nacionales. Hay una mayor porcentaje de delincuencia por parte de inmigrantes, pero no creo que sea porque sean inmigrantes, sino que se ha detectado que se debe sobre todo a que viven en situaciones de marginalidad, y la marginalidad te lleva al delito. La marginalidad es uno de las causas de lo que se llama la criminogenia, es uno de los elementos criminogénicos que provocan delincuencia. Creo que es necesario abordar esto, pero los de Europa Blanca no pretenden evitar la criminalidad por parte de inmigrantes, que es minoritaria, insisto, es extremadamente minoritaria. La gran mayoría de los inmigrantes no están delinquiendo. No estamos delinquiendo, yo soy inmigrante en este país, aunque ya tengo la nacionalidad. Entonces, lo que ellos quieren no es evitar que delincan los inmigrantes, para lo cual, por ejemplo, sería muy útil darles educación, oportunidades de trabajo y vivienda digna, en fin, las condiciones necesarias para que uno no se dedique al delito, ¿verdad? Ellos no que pretenden eso para nada. Lo que pretenden es criminalizar a todos los inmigrantes, sobre todo a los que no son delincuentes, de modo que se lleven a cabo los proyectos de exterminio todavía no, pero sí de deportación que está planteando Alternativa por Alemania, que están planteando el partido de la ultraderecha finlandesa o el partido de la ultraderecha austríaca. Echar a todos los inmigrantes. Y a mí, por lo menos una cosa que me agrada es que en Alemania por lo pronto ya salieron las personas a la calle diciendo no. A ver, eso no. Los planes de deportación de la ultraderecha, no. En Bonn había miles de personas en la calle esta semana y yo espero que pronto en España finalmente salgamos a la calle a decirle a la ultraderecha no. Entonces, no es que se incremente la inseguridad, creo que el incremento de la inseguridad proviene de la falta de oportunidades para los marginados. Si la mayoría de los marginados son inmigrantes, pues, o si la mayoría de los inmigrantes son marginados, pues algunos de ellos indefectiblemente encontrarán en la delincuencia la única forma que tengan de supervivencia. O habrá alguno que otro que sea un delincuente de origen y punto. Pero el problema no es la inmigración. Y para los de Europa Blanca, que te garantizo que tienen familia inmigrante o genes inmigrantes, ya quisiera yo ver su 23andMe, ¿sí? Su genoma. Su objetivo es sobre todo la promoción del racismo en contra de todos los inmigrantes, si los inmigrantes son, por supuesto, de piel oscura, si son islámicos, si son árabes, si son africanos, subsaharianos, de tono de piel más oscura. Porque si los inmigrantes son alemanes, ellos no tienen problema, aunque delincan. Si un inmigrante entra ilegalmente en un país y está violando las leyes, por ahí comienza su criminalidad. No, es una manera un poco absurda de verlo. No está cometiendo un delito, no está cometiendo un crimen. Las leyes de inmigración no establecen criminalidad. Por eso no se pena con cárcel el entrar ilegalmente. En todo caso, si se determina que estás ilegalmente en un país, lo que se te puede hacer es deportarte. Pero no hay penas de prisión. Si no hay penas de prisión es porque no hay un crimen, no hay un delito, hay una falta. No es lo mismo.